Continuamos en este programa de la noche, hoy con Pedro Medellín a la ciudad de Cali. Analicemos un cuarto escenario y es el que tiene que ver con aquellos candidatos que no hacen parte de ninguna coalición en este momento. Y uno de ellos es Germán Vargas Lleras. ¿Cómo cree usted que queda el exvicepresidente de la República, este exministro, exsenador, excongresista, en este escenario en el cual se encuentra el país en este momento? ¿En qué momento electoral específicamente cree usted que está Germán Vargas Lleras, en momentos en que los demás partidos están buscando alianzas y Germán Vargas aparentemente va en solitario? Mire, este tema es un tema muy importante porque en el tema de las alianzas y en particular las de izquierda, a pesar de que Aurelio trata de separar, yo creo que es una misma montonera y en ese escenario lo que Vargas Lleras ha tratado, aunque va por firmas, buscando o por otras razones desligarse del Partido de Cambio Radical. En ese escenario lo que está haciendo Germán Vargas es esperando los resultados de las elecciones al Congreso de marzo, que en realidad van a ser la verdadera primera vuelta. ¿Para qué? Para fijar los acuerdos, los pactos políticos, las alianzas, para mover la maquinaria, porque su gran apuesta electoral está en ese sentido. Fíjense que su campaña ha ido muy fundada más bien en hacer propuestas en justicia, en seguridad, en etcétera, y su preocupación no es el buscar con quién establece alianzas o no. Claramente planteó su posición frente al tema de los acuerdos con las FARC y en los distintos puntos de reforma fiscal, en fin. Su preocupación es cuál va a ser el resultado de las elecciones de marzo, y esas elecciones van a marcar realmente el escenario sobre el cual se va a mover la campaña presidencial. Si efectivamente el partido de la U, los liberales, conservadores, verdes y polo pierden las curules que están señalándose, y en ese sentido quienes serían los grandes ganadores son Cambio Radical y el Centro Democrático, en ese escenario es que se van a mover realmente las aspiraciones y las acciones políticas y la táctica política de un candidato como Germán Vargas Lleras. Su apuesta está allí, no es su preocupación de las coaliciones políticas, sabe que las coaliciones no se hacen a nivel partidista, sino que la tradición política ha sido que una vez se producen las elecciones se define si los congresistas son varguistas o son uribistas o son santistas o son lo que sea, pero en función del resultado electoral y del potencial electoral. Y ahí es donde vamos a ver realmente cómo es que se va a comportar el proyecto electoral que tiene Germán Vargas Lleras. Señor Aurelio Suárez, ¿qué opinión tiene usted de la estrategia de este cuarto jugador, o bueno, de este cuarto candidato de Germán Vargas Lleras? Él no va con ninguna coalición, no ha hecho parte de ninguna alianza interpartidista, y en este momento no ha registrado todavía fuertemente las encuestas. ¿Cómo analiza usted el escenario que enfrenta el exvicepresidente Germán Vargas Lleras? Bueno, Jefferson, en primer lugar, saludar el nuevo término politólogo del doctor Medellín de calificar a la izquierda como una montonera, pero bueno, dejémoslo de ese tamaño. Es una montonera. Para no entrar en Honduras. Sí, déjelo. No puede ser, pero yo creo que podríamos haberlo referido en términos un poquito más elegantes. Pero bueno, es un problema de elegancia, dejémoslo de esa manera. Pero lo que yo sí quisiera señalar es esto. El doctor Vargas sí tiene una coalición. ¿Cuál es la coalición del doctor Vargas? Es unir a Alejandro Char, a Alex Char en Barranquilla, con las fuerzas de Kiko Gómez de La Guajira, con la de los Aguilar en Santander, con los politiqueros que Peñalosa le tiene montados en el gobierno de Bogotá, el cual comparte, junto con gente que tiene en Nariño, más Dilian Francisca, que le hace grandes movilizaciones en el Valle del Cauca. No, Vargas Lleras tiene una coalición, lo que pasa es que no es una coalición de él con otros jefes políticos, sino una coalición con todos los caciques politiqueros de la politiquería tradicional, de los compradores de votos, de los negociantes de contratos. Todo eso es lo que tiene Vargas Lleras, reforzado con un gran apuntalamiento de gran capital. Yo me ponía a pensar, no sé si ustedes se han puesto a hacer cuentas, ¿cuánto le costaron a Vargas Lleras el fin de semana pasado las manifestaciones del Valle? ¿Cuánto vale alquilar la Plaza de Toros, mover miles de buses, cargar a todos los de las viviendas gratis, etcétera, etcétera?
Entonces estamos hablando de una coalición de la política tradicional. Yo diría que quien más está encarnando lo peor de la política en Colombia hoy es el señor Germán Vargas Lleras. Sin lugar a dudas se volvió el gran capitán de eso, pero con un agregado. Está también forzando en sus contradicciones con Petro y con otros sectores, con el mismo distanciamiento frente a unos leves asuntos en el acuerdo de terminación del conflicto con las FARC, está forzando un poco más a la derecha, también tratando de quitarle espacio político al sector de Uribe, y al sector de Uribe, de Marta Ramírez y de Ordóñez. Yo creo que Vargas está en eso, pero sí coincido con Pedro en una cosa. A las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde del 11 de marzo, cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil diga cómo quedó conformado el Senado, cómo quedaron conformadas la Cámara de Representantes, ahí tendremos ya realmente las barajas con las que van a jugar. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cuál será la suerte de Petro o de Clara López si la lista que ellos tienen en conjunto para el Senado, la que han llamado lista de decentes, no logra pasar el umbral o saca una votación muy exigua? Porque no solamente hay que contar al candidato por lo que saque en la consulta, sino por lo que saque en sus listas. Señor Ortiz, ¿cuál es su opinión? El ex vicepresidente Vargas es el factor diferenciador de la repetición tanto del plebiscito como de las elecciones del 2014. Él pues ya no va a estar en el bloque santista que votó el sí, sino que se salió y teniendo elementos de juicio duros, como lo señalaba Pedro, es decir, los resultados electorales, en virtud de que el 2 de octubre del 2016 en Colombia fue una mayoría la posición que determinó como victorioso el no, es una realidad. Y en la medida en que se han ido constatando que el proceso de paz tenía debilidades enormes en relación con la impunidad, en relación con la entrega de bienes, con lavado de activos, con las posiciones o curules directas sin atender primero a la justicia, con un fast track puesto en vigencia en contra de toda decisión jurídica, democrática, tal como estaba establecido en el acto legislativo y por la propia Corte Constitucional. El vicepresidente Vargas entendió que hay una mayoría desde ese día, además creciente por la desilusión y las críticas, y por eso vemos su campaña y efectivamente también, como lo señalaba Aurelio, pues es un envión para tener un case muy fuerte dentro de 7 semanas en relación con la composición de quienes vayan a ejercer la legislatura desde el Capitolio. Se me agota el tiempo. Muy brevemente quiero hacerles una última pregunta a nuestros 3 panelistas. Comienzo con Pedro Medellín en la ciudad de Cali. ¿El gobierno nacional, el presidente Juan Manuel Santos, usted cree que tiene candidato a la presidencia en este momento? El presidente Santos tiene varios candidatos. Tiene como candidato a Humberto de la Calle, tiene como candidato a Germán Vargas Lleras, tiene como candidato a Sergio Fajardo, tiene como candidato son varios sus candidatos. Santos le está jugando a 17 bandas a ver cuál, en ese escenario de desprestigio tan fuerte, a ver cuál le funciona. Señor Carlos, ¿usted cree que tiene candidato el presidente Juan Manuel Santos? ¿Está jugando a 17 bandas, como lo dice el señor Pedro Medellín? Tiene varios candidatos y se sabe cuáles no son. Es más fácil saber cuáles no son los candidatos que los que son. Tienen dentro de los que no son fijos, son Iván Duque, Marta Lucía y Ordóñez. De resto, cualquiera va a ser candidato del presidente Santos. ¿Y por qué diferentes sectores asocian tanto al presidente Juan Manuel Santos con el candidato, por ejemplo, Fajardo? Teniendo en cuenta que tiene más cercanía con Humberto de la Calle. Pues porque él no quiere jugar para perder. Él siempre apuesta para ganar y cuando pierde incluso a veces arrebata. Pues yo les agradezco a nuestros panelistas que nos han acompañado en la noche de hoy. Este es el primer análisis electoral y hemos escogido este tema como primer programa en este 2018, aquí en la noche, teniendo en cuenta que es uno de los hechos políticos más importantes del 2018 y en no menos de 7 semanas ya estaremos eligiendo Congreso en Colombia. El próximo 27 de mayo será la primera vuelta presidencial. Si hay segunda, será esta 2 semanas después. Y a mediados de junio muy seguramente sabremos quién es el nuevo presidente de Colombia.
Así es que le agradezco a usted, Óscar Ortiz, por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson, y a toda la audiencia. También le agradezco a Pedro Medellín, politólogo y columnista del diario El Tiempo de Colombia, que nos haya acompañado hoy aquí en el programa La Noche. Gracias. Muchas gracias, Jefferson. Y Aurelio Suárez, analista político, columnista y escritor, también gracias por habernos acompañado. Se nos ha agotado el tiempo. A todos nuestros televidentes, los invitamos a que continúen opinando a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Lo pueden hacer a través de @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.